Dejo entonces con la palabra al señor Julián Alcayaga Olivares. En la base del... Exacto. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a los honorables diputados de esta comisión de habernos invitado a nuestra organización, que efectivamente la ONG Recuperemos el Cobre es una organización nueva, pero que comprende principalmente a toda la gente que hemos conformado el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre desde hace ya unos 15 años. Y se llama Defensa del Cobre precisamente por la defensa que tenemos que hacer principalmente de Codelco, que es la empresa principal de Chile, y recuperación porque nosotros postulamos la recuperación de las riquezas mineras que están en manos de empresas extranjeras. Pasando a lo que nos trae la denuncia que le hemos enviado, quiero llamar la atención de ustedes en el hecho de que cuando presentó los resultados del año 2010 el señor Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, yo me esperaba que las utilidades de Codelco fueran de 10.000 a 11.000 millones de dólares. ¿Por qué tenían que ser así? Por la simple razón que si ustedes se fijan, el año 2006, las utilidades de Codelco fueron de 9.215 millones de dólares y el precio del cobre fue solamente de $3.05, mientras que el año 2010 fue de $3.42. Por ese solo hecho, tendría que haber sido las utilidades muy superiores, tendrían que haber sido de 10.000 a 11.000 millones de dólares, sobre todo porque tampoco hubo una baja de la producción, porque la producción del 2010 es ligeramente superior al 2006. Entonces, eso no correspondía a lo que debía ser el resultado. Algo estaba pasando, entonces ahí entramos a estudiar el balance, la memoria de Codelco el año 2010, y ahí me llamó la atención el hecho de que en septiembre del año 2010, el director de Codelco, el señor Tagle, había hecho unas declaraciones en La Tercera, que yo traigo una fotocopia que por ahí de esa vez, donde él decía que Codelco había perdido alrededor de 4.600 millones de dólares en los mercados de futuros del cobre, y que todas esas pérdidas se debían al gobierno anterior, al gobierno de la Concertación. El Mercurio no dijo nada de eso. El resto de la prensa, ni la televisión, ni la radio, nadie habló de ese problema. Entonces yo pensé que a lo mejor era, como el señor Tagle, yo lo conocía como dirigente de la UDI, y dije a lo mejor quiere hacer algo políticamente en contra del gobierno de la Concertación, y nadie lo agarró, y por eso que el problema de las pérdidas en los mercados de futuro no se hablaron más en la prensa. Pero entonces yo ahí me dije, como los costos de Codelco, como ustedes lo pueden ver, que están acá, entre el año 2006 y el 2010 no han habido aumentos importantes, y si hay un pequeño aumento en relación al 2006, entonces la caída de las, es decir, que las utilidades de Codelco no sean más importantes, no se debía a un aumento exagerado de los costos, sino que se debía a que habían caído las ventas. Y las ventas podían caer porque se vende más barato el cobre y los subproductos, o porque también hay pérdidas en los mercados de futuro. ¿Por qué? Porque las pérdidas en los mercados de futuro se contabilizan, entre paréntesis, de manera extracontable como una disminución de las ventas. Entonces, si ustedes se fijan, las ventas del año 2010 son 1.000 millones de dólares inferiores al 2006 y deberían ser por lo menos, según el aumento del precio del cobre, de más de 19.000 millones de dólares. Es decir, me están faltando 3.000 millones de dólares de venta por el puro hecho del precio del cobre. Entonces yo pensé que ahí estaba el hecho de que las pérdidas en los mercados de futuro vinieron a disminuir esas ventas.
Y como eso no aparece en el balance. En la presentación de Codelco no dice nada, hubieron pérdidas en el mercado de futuro, ni nunca Codelco informó a la Superintendencia y Valores de Seguro como un hecho esencial de tan importantes pérdidas. Entonces había que entrar a estudiar en las memorias de Codelco, y como las memorias son muy grandes, y yo le solicité a un amigo nuestro de nuestra organización, pero que está en Uruguay, para que bajara desde la Superintendencia de Valores y Seguros, bajara las memorias de Codelco y las estudiara, porque él es contador auditor y además es inversionista, entonces este terreno lo conoce bien. Y él descubrió que habían pérdidas en los mercados de futuro muy importantes, que aparecen en el balance, y ustedes los pueden ver acá, que en la última columna figura, existe cada año, 2006 hasta el 2010, en la página precisa de cada memoria de Codelco donde aparecen registradas estas pérdidas. Estas pérdidas son las que se han registrado contablemente, están realizadas, finiquitadas, definitivas. Y estas son provisiones por pérdidas a futuro que se pueden producir en el 2011 y el 2012. En principio las pérdidas van a seguir hasta el año 2012. Y por eso el señor Tagle decía que eran 4.600 millones de dólares. Hasta la fecha tenemos contabilizado solamente entre el 2006 y el 2010 pérdidas por 2.677 millones de dólares. Y están aprovisionados al 31 de diciembre del 2010 2.409 millones de dólares de pérdidas que se pueden producir el 2011 y el 2012. No sabemos, tendremos que esperar la memoria de Codelco del año 2011 para saber cuánto se registró el 2011, si es que ahora lo ponen, porque a lo mejor ya no lo van a poner, la van a tratar de ocultarlo, pero en realidad estas pérdidas son demasiado grandes, son 23 veces más de lo que perdió Juan Pablo de Ávila en el año 1994, y si tomamos el valor real podría ser unas 17 veces más que Juan Pablo de Ávila. Y nosotros sabemos que Juan Pablo de Ávila estuvo preso por eso, que en el juicio que se hizo por el ministro Benki, que desgraciadamente falleció, si no hubiera sido muy bueno que hubiera sido llamado a esta comisión por la investigación que él realizó, a raíz de esa investigación, él recuperó parte de la plata que perdió Juan Pablo Dávila, 7 millones que devolvió Paulino Noemi, a condición de que no se lo persiguiera judicialmente, que era hermano del presidente ejecutivo de Codelco de la época. Y 30 o 40 millones de dólares que devolvió a Codelco el broker Merrill Lynch, también a condición que Codelco no persiguiera a Merrill Lynch. Ahora sabemos por un libro que publicó la esposa de Juan Pablo Dávila, que la esposa de Juan Pablo Dávila tenía una cuenta de 2 millones de dólares en las Islas Caimán, y ella cuenta en su libro de que ella no sabía que tenía esa cuenta en las Islas Caimán. Es decir, estos mercados se prestan para traspasar dinero en favor de alguien. Aquí no se pierde dinero, porque uno no sabe lo que está haciendo. Es decir, no se pierde dinero porque las personas que están utilizando estos mercados no son capaces, no tienen la capacidad, ni la inteligencia, ni la previsión para prever cuál va a ser el precio a 3 meses, a 6 meses o a un año. No, aquí en estos mercados se opera especialmente para perder dinero. Y por esta razón, desde el año 2000, de fin de los años 70, el Fondo Monetario Internacional, lo veremos más adelante,
ha recomendado a todos los países subdesarrollados que legislen para declarar que las pérdidas de los mercados de futuro, sean declarados como gastos no necesarios para producir la renta. Ahora, al diputado Carlos Montes, desgraciadamente, me olvidé traer una respuesta que le dio Cochilco. A raíz de, utilizó algunas de mis argumentaciones para escribirle a Cochilco respecto a estas pérdidas, y Cochilco le respondió que las pérdidas, las operaciones que se hicieron en este mercado, se realizaron hasta el año 97, entre el 95 y el 97, y posteriormente no han habido más operaciones en los mercados de futuro, y que las pérdidas que se registran en el año 2009, 2010 y las que se van a registrar en 2011 son solo el resultado de operaciones realizadas antes del 2008. Entonces, eso es un dato importante que hay que ver. Y lo otro que informa Cochilco, porque todos sabemos que a raíz de las operaciones, el diputado señor Vilches se debe acordar que a raíz de esas operaciones, el año 94, se le prohibió a Codelco operar en los mercados de futuro del cobre. Sin embargo, a partir del 2003, Codelco está operando en estos mercados y yo creo que lo que esta comisión debiera saber, investigar y aclarar es quién autorizó a operar en los mercados de futuro, con qué objetivo y para perder tanto dinero. Yo creo que eso es lo importante que hay que investigar. ¿Quién fue? ¿Fue el directorio de Codelco? ¿Fue el ministro de Minería? ¿Fue el ministro de Hacienda? ¿Fue el presidente de la República? Alguien tiene que haber autorizado porque esto estaba prohibido. ¿Y cómo fue esa autorización? ¿Cómo fue la prohibición? Yo tampoco tengo claro si la prohibición fue solamente de palabra o hubo un decreto, hubo una ley que prohibió jugar en los mercados de futuro. Pero no tan solo Codelco ha perdido los mercados de futuro. Y mire la relación que existe hoy día con Anglo American. El año 2008, Enami perdió alrededor de 80 millones de dólares en los mercados de futuros del cobre. Y como eso es mucho dinero para Enami, para que no apareciera con deudas, Enami le vendió la opción de compra sobre Anglo American a Codelco con 175 millones de dólares y dio vuelta un ejercicio con enormes pérdidas con esa venta en 175 millones de dólares de la opción de compra del 49%. Entonces, ¿qué es lo que hay que investigar? Y yo no sé si... Yo creo que la Cámara de Diputados y esta comisión tiene la capacidad de hacer todas esas investigaciones, saber quiénes son los que ganaron el dinero. El señor Benki logró saber que el señor Noemi había ganado 7 millones, que Merrill Lynch, si no los había ganado, era el broker. Los beneficiados con eso eran otras personas. Entonces, todo eso hay que saber quiénes son las empresas, quiénes son los brokers que participaron en esta enorme cantidad de pérdidas. La Cámara de Diputados puede hacerlo, también lo puede hacer la justicia, y yo creo que la Cámara de Diputados, como en ese tiempo se solicitó un ministro en visita, esta vez también se debería solicitar un ministro en visita, y con mayor razón porque las pérdidas son muy superiores a las que tuvo Juan Pablo Dávila. Estas pérdidas no se producen solo en Codelco. Pérdidas las hacen siempre las empresas mineras privadas y en general todas las empresas extranjeras para traspasar utilidades y teniendo pérdidas. Y les doy el ejemplo de alguien que yo sé, no sé si estuvo el señor Diego Hernández la semana pasada acá, está citado. Él era el gerente general de Mantos Blancos el año 94 y el año 95, empresa que pertenece a Anglo American. Mantos Blancos perdió 14 millones de dólares
el año 94 en los mercados de futuro. Es la misma cantidad proporcionalmente a la comparación entre Codelco y Mantos Blancos que perdió Juan Pablo Dávila en los mercados de futuro, el 7% de las ventas. Pero el año 95, Mantos Blancos perdió 48 millones de dólares y tenía utilidades de explotación por 49 millones de dólares. Y al perder 48 millones de dólares en los mercados de futuro, quedó con una pérdida inferior a $1 millón y quedó pagando impuestos por solamente 200.000 dólares. La utilidad en base del impuesto. Entonces, en Codelco despidieron a todos los directivos de Codelco, desde el presidente ejecutivo, varios vicepresidentes, varios gerentes, pero en Mantos Blancos al señor Diego Hernández no lo despidieron por perder el 25% de las ventas de Mantos Blancos en los mercados de futuros del cobre. Al contrario, lo premiaron y lo nombraron presidente de Collahuasi, de Minera Collahuasi, que también es de Anglo American, un 44%, y es una empresa naturalmente superior a Mantos Blancos. Después el señor Diego Hernández fue elegido presidente del Consejo Minero, pasó a BHP Billiton, a Minera Vale, etcétera, y ahora está en Codelco, y justo nos encontramos con pérdidas en los mercados de futuro. Entonces, si las pérdidas, si en Codelco despidieron a todos los responsables de las pérdidas, ¿por qué en Mantos Blancos no despidieron a los responsables de las pérdidas? Porque el objetivo de esas pérdidas era traspasar el dinero a empresas filiales de Anglo American en el extranjero. Y eso fue dicho en la Comisión Especial de Tributación Minera del año 2003 en el Senado. Se le dijo al señor Patrick Snuff, que era en ese momento el presidente de Anglo American, el representante de las pérdidas que habían tenido Minera Mantos Blancos, la había tenido en favor de empresas filiales de Anglo American. Y por eso que al señor Diego Hernández no lo habían despedido. Es decir, el dinero se pierde porque se traspasa a empresas filiales, pero más que eso, esas empresas filiales están domiciliadas en paraísos tributarios. En Liechtenstein, en las Islas Vírgenes, en las Bahamas, en Bermuda, porque ahí no se paga impuesto. Entonces las utilidades que yo les transfiero de esta manera, de forma comercial, a través de operaciones financieras, no pagan impuestos en esos países, y aquí tampoco pagan impuestos porque aparecen como pérdida. Desde hace más de 30 años, el Fondo Monetario Internacional recomienda al tercer mundo legislar para declarar como gastos no necesarios para producir la renta las pérdidas de los mercados de futuro. Esto nosotros lo conocimos hace como 10 años atrás en reuniones que tuvimos con la dirección de la UDI en esos años. 3 reuniones tuvimos, y en las cuales en las 3 participó el señor Pablo Longueira, que era el presidente de la UDI en ese momento, y en una de las reuniones, cuando nosotros estábamos hablando justamente de la evasión tributaria por parte de las empresas mineras, y planteamos que esta es una de las formas principales de evasión tributaria de la empresa minera extranjera, el señor Juan Carlos Méndez, que estaba presente en la reunión, dijo que él nos enseñó que el Fondo Monetario Internacional es el que propicia que los países legislen para declarar que esas pérdidas no sean gastos no necesarios para producir la renta, porque el Fondo Monetario Internacional sabe que estos mercados son una forma de traspasar dinero desde los países subdesarrollados a empresas de los países desarrollados, pero domiciliadas en paraísos tributarios, para no pagar impuestos aquí ni pagar en ningún lado. Y entonces yo creo que yo también me puedo permitir decir que el señor Méndez, que actualmente es director del Banco del Estado, podría ser invitado para que él, que conoce muy bien toda esta situación, pues fue director de presupuesto
del gobierno militar, no voy a decir dictadura porque es feo, del gobierno militar, sucedió en el puesto del señor Juan Villarzú, después fue director del Banco Mundial y del BID, entonces él conoce bien esta materia y podría informar a la Cámara de Diputados por qué el Fondo Monetario Internacional propicia eso. Y sobre todo ahora que se está hablando de una reforma tributaria, o no es reforma, ¿cómo se llama? Adaptación, no sé cómo se llama. Se le podría solicitar al presidente de la República justamente, existe el artículo 31 de la ley de la renta, en que los gastos que no corresponden a la explotación no se pueden deducir del giro del negocio, agregar simplemente esta frase y bastaría con eso para que las pérdidas de los mercados de futuro no sean gastos. Y así nos libraríamos, por un lado, de que Codelco y Enami sigan incurriendo en pérdidas en mercados de futuro para traspasar dinero a otras personas. Y además, las empresas mineras extranjeras tampoco podrían recurrir a esta forma de traspasar dinero a sus filiales. Bueno, llegamos a las pérdidas de los mercados de futuro porque yo estaba buscando dónde están las pérdidas. ¿Cómo es que Codelco tiene menores ventas? Y enviamos una carta a Cochilco para que nos informara cuáles habían sido las ventas de sus productos de Codelco. Y vean ustedes, también está la carta de Cochilco por ahí. El año 2006, el año 2006 es este, 7, 8, 9, 10. 3.000 y tantos millones de dólares se vendieron en sus productos. Y el año 2010 solamente 1.400 y tantos millones. ¿Cuál es su producto? El oro, la plata, el cobre. Y el año 2006 los subproductos representaban el 42% de los costos de Codelco. El 42%. Los subproductos del año 2010 representan solamente el 18% de los costos de Codelco. ¿Cómo bajó tanto la venta de subproductos? Eso es lo que vamos a analizar. Como Cochilco nos envió solamente dos ítems, un ítem general de venta de sus productos y después oro, plata y ácido sulfúrico juntos. Don Julián, esta información que ustedes solicitaron a Cochilco, ¿de qué fecha es? La solicitamos en abril del 2011. Abril del 2011. En abril del 2011 me la entregaron, sí, la entregaron rápidamente porque lo solicité por la ley de la transparencia. Okay. Pero Muchas después yo solicité que me indicaran rubro por rubro la producción y las ventas. Y ahí Cochilco se negó. Y yo recurrí al Consejo de la Transparencia para que me entregaran la información porque conociendo rubro por rubro uno puede saber qué es lo que vendieron o todo lo han vendido a menor precio o solo algunos productos. Pero Cochilco no me quiso entregar la información, yo recurrí al Consejo de la Transparencia, pero como ustedes saben, el Consejo de la Transparencia tuvo problemas con la renuncia del presidente y recién ahora están actuando nuevamente, así que quizá en marzo vaya a tener alguna resolución. Pero con esto nosotros ya tenemos claro que las ventas de oro, plata, bajaron de 1.500 y tantos millones a 631 millones el año 2010. ¿Cómo podían bajar? La producción de oro, si ustedes se fijan, aumentó. La producción de plata aumentó en barros anódicos, en concentrados. También aumentó. Solo la producción de ácido sulfúrico había bajado un poco. Lo vamos a ver. Aquí está en un esquema. El oro aumentó casi un 40%. La plata
en 9%, el ácido sulfúrico bajó en 11%. Pero lo más importante son los precios. El precio del oro aumentó en 100%, el de la plata en 70%, el ácido sulfúrico aumentó en 400%. Entonces, las ventas de estos tres subproductos, en vez de 631 millones, en función del aumento de la producción y de los precios, deberían ser de 2.500 millones, por lo menos. Es decir, nos están faltando en estos tres subproductos 2.000 millones de dólares que no aparecen. ¿Dónde están? A alguien se le vendió el oro, la plata, el ácido sulfúrico, etcétera, a menor precio. Y esa es una investigación que hay que realizar. ¿Por qué se le ha vendido a alguien? Espero que no sea Anglo American o una empresa ligada a Anglo American que le vendieron el oro a menor precio. Entonces, estábamos en eso y yo ya estaba denunciando porque nosotros en noviembre enviamos una denuncia al Servicio de Impuesto Interno por las pérdidas en los mercados de futuro, por la caída de los ingresos de Codelco el año 2010 y el 2011 en la misma cantidad. Para este año, según ya los resultados dados a septiembre, se prevé también una caída de 4 a 5 mil millones de dólares en el resultado de Codelco. Entonces le solicitamos al Servicio de Impuesto Interno que investigue por qué razón las ventas son muy inferiores. Hasta la fecha el Servicio de Impuesto Interno no nos ha respondido absolutamente nada. Entonces estábamos en esto, nosotros incluso pensamos recurrir al Consejo de Defensa del Estado, seguramente lo vamos a hacer, y también recurrir a la justicia directamente, porque no es factible pensar que se puedan perder tantos miles de millones de dólares de Codelco. Y ahora llega el asunto, el negocio del siglo. Codelco pide 6.750 millones de dólares para comprar el 49% de la disputada, y resulta que el 49% de la disputada vale 3.842 millones de dólares. Claro que esa información en un comienzo no se conocía, y yo aporté una parte de una comunicación que por obligación del contrato firmado entre Codelco y Anglo American en el año 2002, tenía que enviar, con 5 meses de anticipación, Anglo American tenía que enviar los resultados de los últimos 5 años para que Codelco calculara cuánto podía costar ese 49%. Y efectivamente, Anglo American envió esa información. Hoy día esa información es pública porque Anglo American la envió en la contestación al recurso de protección. Es esto lo que aparece en el recurso de protección, y como ustedes pueden ver que aparece Codelco Chile, que la recibió el 29 de julio, recibió esta comunicación, Codelco. En esta comunicación aparecen los 5 ejercicios, lo que nos da un promedio de utilidades de 980 millones de dólares. Multiplicado por 8, como lo establece el contrato, dan alrededor de 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, el 49% son 3.842 millones de dólares. Es cierto que el contrato establece que se deben agregar a ello las utilidades no distribuidas, es decir, el FUT. Y aquí Anglo American dice que tiene un FUT de 2.983 millones de dólares. Puede que sea cierto, puede que no, bueno, eso lo puede clarificar el Servicio de Impuesto Interno. Pero desde el momento que Codelco tiene que pagar el 49% de esas utilidades no distribuidas, al comprar el 49% de Anglo American, se hace dueño de ese 49% de utilidades no distribuidas. Por lo tanto, lo que se paga en un momento se recibe en otro momento. Anglo American agregó aquí, como parte del precio, 1.533 millones de dólares
de préstamos que le habría hecho el Grupo Anglo American a la diputada. Primero, eso es una mentira, porque yo también les muestro, les traigo ahí un informe del Comité de Inversión Extranjera que establece que las inversiones totales de Anglo American en la diputada son de 1.253 millones de dólares desde el año 2002 hasta el 2010, de los cuales 795 millones son préstamos, los cuales están pagados en su totalidad, casi solo se deben 19 millones de dólares. Entonces, aunque se tuvieran que agregar los préstamos, se agregarían 19 millones de dólares, pero los préstamos no se agregan, no es parte del contrato. Al final, entonces, el valor del 49% de la diputada es de 3.842 millones de dólares. Ahora, ¿por qué esta comunicación nunca la hizo pública ni Anglo American ni Codelco? Sabiendo que este es el precio. Porque estaban hablando de 6.000, que Codelco pedía prestado 6.750 millones de dólares y que, según lo que salía en la prensa, en la Tercera, en el Mercurio, en ese momento, en octubre, el 49% costaba 10.000 millones de dólares. Entonces, incluso a Codelco los 6.750 millones de dólares que le prestaba a mí, si no le alcanzaban para comprar el 49%. Entonces ahí se hizo todo un gran escenario para decir que se estaba haciendo una muy buena operación comprando el 49% de Codelco. Y aquí están explicados. Este es casi exactamente el mismo cuadro que presenta el promedio de las utilidades, 980 millones, multiplicado 7.840. Se agregan los 2.933, 83 millones de utilidades no distribuidas y da 10.800, el 100%, el precio ejercicio. Por lo tanto, el 49% son 5.303 millones, tomando en cuenta las utilidades no distribuidas. Pero Codelco, al comprar el 49, igual tiene 1.461 millones de dólares que va a recibir posteriormente. Por lo tanto, lo que tiene que pagar real y efectivo son 3.842 millones de dólares. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué se está haciendo todo esto Vaya, aquí yo justamente tenía en mi presentación, este es el informe del Comité de Inversión Extranjero, que la plata que le prestaron a la diputada es de Clarence ARL, y ahí están los 792 millones, de los cuales amortizados 773, se deben 19. Entonces la inversión directa de Anglo American son 461 millones de dólares solamente. Además, les llama la atención sobre otra cosa. Cuando se salió esta operación, se dijo en la prensa, se hacía gran algarabía que Anglo American había invertido 2.800 millones de dólares en la disputada, y por lo tanto la disputada iba a producir el doble, 480.000 toneladas de cobre este año. Lo que es absolutamente falso. Primero, no hay 2.800 millones de dólares invertidos porque Anglo American no ha traído ese dinero para acá. Y eso sería una forma más gráfica de presentar el valor, las utilidades de los 5 años. Y entonces, ese es el sobreprecio que obtendría Anglo American en la venta del 49%. Hasta 170% si se toma en cuenta el precio en que Anglo American vendió el 24,5% a Mitsubishi. Y yo les llamo la atención sobre un hecho. Goldman Sachs llegó a valorar, ahora, después de la compra de Mitsubishi, a valorar la disputada en 22.000 millones de dólares. Sin embargo, hace pocos años, Goldman Sachs había valorado a Codelco en 26.500 millones de dólares.
a Codelco. Es decir, Codelco costaba casi lo mismo que la disputada. Entonces, todo este tremendo teatro que se ha hecho con el valor de la disputada es para que Codelco pague el doble, es decir, que Codelco le traspase a Anglo American 3.000, 4.000 o 5.000 millones de dólares de todos nosotros para que Anglo American compre en el extranjero lo que dicen, comprar la totalidad de la empresa de Beers de diamantes. ¿Qué es lo que nosotros proponemos con la disputada? Nosotros le escribimos al presidente de la República en octubre, sí, al poco tiempo en octubre, sí, al poco tiempo de todas esas declaraciones, al poco tiempo de que Mitsubishi compró el 24,5%. Diciéndole aquí, el presidente de la República dijo que iba a utilizar todos los recursos legales existentes para hacer valer el derecho de Codelco. Bueno, los recursos legales más importantes están en la Constitución. Y la disputada de Las Condes, o Anglo American Sur, por ser una empresa de la gran minería, está nacionalizada. Porque la nacionalización que se hizo en 1971, dice el mensaje presidencial, una vez aprobada esta reforma constitucional, la actividad minera de la gran minería queda nacionalizada, de hecho. No se nacionalizó una empresa, es la gran minería del cobre que fue nacionalizada. Y en la Constitución del 80, en la disposición tercera transitoria, se dejó vigente la reforma constitucional de Salvador Allende. Entonces hoy día rige la Constitución. En la Constitución chilena rige la ley de la nacionalización de Salvador Allende, por lo tanto todas las empresas de la gran minería, lo que la ley establece como gran minería. ¿Y la ley cuál es? La ley 16.624, que en su artículo primero dice que empresas de la gran minería son las que producen más de 75.000 toneladas de cobre, fundido o refinado. Así que Los Pelambres, por ejemplo, que produce más de 300.000 toneladas de cobre, pero como concentrado, no es una empresa de la gran minería porque la ley establece esa definición de gran minería. Pero Anglo American Sur sí es una empresa de la gran minería. Por lo tanto, nosotros le hemos solicitado al presidente de la República que mediante un decreto supremo tome posesión material de la disputada y la indemnización que tiene que pagar incluye solamente la inversión material, las instalaciones, porque no se puede pagar por los yacimientos mineros, porque la Constitución establece que los yacimientos mineros se pasan a nombre del Estado por el simple hecho de estar nacionalizados los yacimientos. Entonces, en resumen, las pérdidas de 5.000 millones de dólares de la compra del 49% de la disputada. Pueden ser 4.000. Ahora no sabemos qué es lo que va a pasar, si van a llegar a... porque les quiero decir que en la contestación que Codelco hizo, hizo una demanda reconvencional en el 14 Juzgado Civil de Santiago, diciendo que tiene derecho a comprar el 49%. Pero en ningún momento Codelco dice que el 49% tengo que pagar tanto, ni 3.000, ni 10.000, ni 8.000, dice tengo derecho a comprar el 49%. En cuanto, a pesar de esto, Codelco no lo dice. Entonces, esos secretismos son los que yo creo que es lo que están llevando, y yo espero que esta comisión pueda aclarar este asunto. Codelco no puede pagar más de 3.842 millones. Es decir, va a pagar 1.461 millones de dólares más, sí, pero se lo van a devolver posteriormente cuando retire esas utilidades. Entonces,
los resultados provisorios del año 2010 ya son más de 4.000 millones de dólares que Codelco perdió por su facturación. Y eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué Codelco vende menos? Los ingresos por venta son tan inferiores a los que debieran ser en función de la producción del cobre y sus subproductos y los precios que estos tienen. Lo mismo pasa en el año 2011, está pasando lo mismo. Y yo quiero terminar con esto, que no tiene nada que ver con en principio, en general con el asunto interior, pero creo que es de la más primordial importancia conocer cuáles son las razones del aumento del precio del cobre. Si yo me permito preguntarle a ustedes cuáles son las razones del aumento del precio del cobre, seguramente todos me van a decir por el aumento de la demanda china. Es cierto que la demanda china ha aumentado enormemente en los últimos años, pero también es cierto que la demanda de los Estados Unidos en los últimos 10 años ha caído en 1 millón de toneladas. La demanda de Inglaterra ha caído en 400.000 toneladas. Y la demanda de cobre, estoy diciendo yo, de los demás países desarrollados, al límite se mantienen. Y incluso en los países subdesarrollados, la demanda de cobre disminuye o se mantiene solamente. Y el aumento de la demanda china no alcanza a cubrir el crecimiento de esa demanda, no alcanza a cubrir el decrecimiento de los países desarrollados y subdesarrollados. ¿Por qué la demanda china crece tanto? Naturalmente porque los chinos todos también quieren tener computador, televisor, refrigerador, etc. Pero además por otra razón muy importante. Antes la ropa que nosotros nos poníamos era chilena. Los zapatos también. Se fabricaban en Chile los zapatos, los tejidos se hacían en Chile y el vestuario se fabricaba en Chile. Hoy día todo viene de China. Entonces la demanda industrial de cobre de Chile, de la demanda de las empresas que consumen motores eléctricos, que ya no existen en Chile porque esas fábricas se cerraron, están en China. Esa es otra razón. Bueno, Chile es un país muy pequeño, pero en Estados Unidos, si ha disminuido en 1 millón de toneladas la demanda, es porque las fábricas de Estados Unidos se cierran y se van a construir en China. Lo mismo pasa en Alemania, incluso en Japón y Corea, que cierran sus fábricas y las van a construir en China. Y Christian Dior ya no se hace en Francia, sino que en China. En resumen, si nosotros vemos acá el crecimiento del consumo mundial, 6 años, el cobre comenzó a subir el año 2004. El consumo mundial de cobre aumentó entre el 98 y el 2004 de 3.300.000 toneladas. Y entre el 2004 y el 2010, cuando el precio del cobre subió de $1.30 a 4 hasta $5 ha llegado, la demanda ha aumentado solamente en 2.500, 2,5 millones de toneladas. Es decir, hay una caída del crecimiento. No es que la demanda no crezca, es que la curva de crecimiento de la demanda de los últimos años de aumento del precio del cobre es inferior a los años anteriores y estamos hablando de periodos similares. Entonces, ¿por qué aumenta el precio del cobre si la demanda no crece? Por la oferta. Y veamos la oferta. La producción chilena en 1998, el 2004, el 2010. Del 98 al 2004 la producción chilena aumentó 1.700.000 toneladas. Es decir, casi 300.000 toneladas por año. Desde el 2004 a la fecha, la producción chilena ha aumentado en 7.000 toneladas. Esa es la explicación. El precio del cobre sube porque Chile tiene estancada la producción. ¿Por qué la producción chilena está estancada? ¿Es que acaso las condiciones de inversión para el capital extranjero han cambiado en los últimos años? No, tienen quizás mejores condiciones que antes. ¿Por qué entonces no producen más cobre? Yo creo que el honorable diputado señor Vilches debe saber la respuesta.
porque ahí en Copiapó le han cortado el agua. Es por el agua. Las empresas mineras se chuparon todo el agua del norte. Todo el agua del norte. Y ya no, es decir, el gobierno no les puede dar más agua, por la simple razón que se acabó. El río Loa no existe. El río Copiapó, cuando yo era pirquinero, pero yo fui pirquinero, en el año 65-66 en Copiapó, yo me bañaba ahí al lado de la carretera, había una enorme cantidad de agua. Hoy día no hay una gota de agua en el río. El río Chuapa desapareciendo, el río de Vallenar, el Huasco también, y para el norte, ¿para qué cuento? Entonces, ¿qué se necesita para que las empresas mineras puedan producir más? Para hacer las inversiones, que están programadas muchas inversiones, pero no se hacen. Necesitan agua. ¿Y de dónde van a sacar el agua? Del mar. Y para desalinizar el agua del mar necesitan electricidad. Esa es la razón por la que se construye Hidro Aysén y la termoeléctrica Castilla. Entonces, al permitir Hidro Aysén y la termoeléctrica Castilla, nosotros vamos a permitir que nuevamente las empresas extranjeras inviertan una cantidad enorme de dinero para hacer bajar el precio del cobre, y Chile gana, o ganaba tanto, porque ahora con la dirección que tenemos en Codelco está ganando mucho menos, gana cuando con la nacionalización del cobre. Los miles de millones de dólares que ha recibido el Estado del aumento del precio del cobre los ha otorgado principalmente Codelco, porque las empresas mineras no han aportado grandes cantidades de impuestos. Y les quiero decir de que el año 2003 el director de impuestos internos estuvo en el Senado, la Comisión de Tributación, mostró un cuadro donde de 9 empresas, de 10 mayores empresas mineras, 9 no habían pagado nunca un solo peso de impuesto al Estado hasta el año 2003. Y además tenían 2.700 millones de dólares de pérdidas tributarias acumuladas. ¿Qué quería decir? Que el 2004, 2005, 2006 tampoco iban a pagar impuestos porque tenían que recuperar esas pérdidas tributarias acumuladas. Hoy día las empresas evidentemente pagan impuestos porque el cobre está a un precio tan elevado que ya no pueden ocultar todas las utilidades. Las ocultan, las siguen ocultando, siguen utilizando las mismas artimañas que utilizaban antes, pero ahora el precio del cobre es demasiado alto y están obligadas a declarar utilidades. Señor presidente, señor honorable diputado, eso es lo que yo tenía que decirle, y si ustedes tienen algunas preguntas sobre lo expuesto, estamos dispuestos a contestar. Gracias. Muchas gracias, don Julián Alcayaga. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios para dudas, consultas e inquietudes. Diputado Rojas tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que al escuchar al señor Alcayaga, sin duda que es como las películas, interesante verlas, pero no sabemos el final. Y la verdad que él puede tener mucho más antecedentes que nosotros mismos tenemos. Cómo lo conjuga todo, bueno, ahí estará ahora nuestra labor para ver que si esos antecedentes que él ha mostrado se relacionan directamente y efectivamente con lo que también Codelco nos ha señalado como tal. No funciona. Tampoco así. Tiene que apagar por favor, don Julio. ¿Tengo que pagar Sí. eso? Ah. Ahora sí, diputado Rojas. Ahí sí. Entonces, le señalaba de que efectivamente la exposición es interesante para poder conjugar lo que nosotros hemos venido viendo y analizando en relación específicamente a lo que pasa con Codelco. La primera pregunta por su intermedio, señor presidente, es que justamente cuando hay temas que son de negocios de futuro, como lo hemos conocido, eso tiene un riesgo. Y quienes conocemos qué significa el negocio futuro tiene un riesgo, puede ser tan positivo como puede ser negativo. Aquí el negocio futuro que usted muestra es todo negativo.
pero también puede que haya en algún minuto algo de positivo, no lo sabemos. Yo no tengo antecedente que, aparte de lo que usted ha mostrado, que cómo han sido las rentabilidades y los negocios futuros. Pero como esto se está transmitiendo y la gente está mirando, para que también podamos explicar y enseñar a la gente que no escucha, es que a veces un negocio futuro puede tener rentabilidades. Yo lo palpé y lo viví a una escala muy menor, por supuesto, con lo que hicieron los mineros de Taltal, que ellos hicieron una negociación con Enami, por ejemplo, de un negocio a futuro, cuando el precio bajó muy por debajo de lo que estaba, ganaban los mineros de Taltal. Y me parecía que era una acción bastante positiva porque era un riesgo. Ahora, lo que ciertamente uno busca es minimizar ese riesgo. De acuerdo a lo que usted ha planteado acá, Codelco parece que no ha minimizado absolutamente nada. Pero no tenemos, yo por lo menos no tengo antecedente para lidiar también respecto a la información que usted nos ha entregado. Y por otro lado, usted señaló acá en cuanto a algunas inquietudes que son justamente que sería bueno, señor presidente, poder tenerla a la vista y poder hacer las consultas tipo oficios fiscalizadores, efectivamente, porque acá recibimos una información que no había venta futuro en Codelco. Si no mal recuerdo, hace un par de semanas atrás, en la discusión que nosotros teníamos en esta comisión, se nos señaló por parte del Ejecutivo que no había ninguna venta futuro. Y la última que nosotros habíamos conocido era con Minmetal, que era la venta en ese minuto, y que también nosotros nos opusimos mucho en la Comisión de Minería, no en esta comisión de investigadora, y por lo tanto creo que ahí hay un tema que podríamos buscar, pedir, y creo que sería válido un oficio para que nos señalaran efectivamente, señor presidente, el tema de si hoy día o a la fecha que nos ha señalado el señor Alcayaga, cuándo están o si siguen siendo o hay venta futuro. Yo no creo que es un tema que hay que plasmarlo y buscarlo, y creo que sería un buen oficio de consulta para saber y que nos informe Codelco si tiene alguna negociación de futuro al día de hoy, o cuándo se paró las negociaciones de futuro al respecto. Yo creo que con eso podríamos ir aclarando alguna situación basada en la exposición que hizo el señor Alcayaga. Y por otro lado, cuando uno habla de la nacionalización, yo que vivo en una región minera y veo las inversiones que han hecho el sector privado, la verdad es que es fácil cuando ya está hecha la inversión hablar de la nacionalización. Pero la pregunta es, y por su intermedio también, señor presidente, al señor Alcayaga, ¿cuál es su visión? ¿Por qué Codelco no ha sido el actor principal para desarrollar todo el acontecer minero de nuestro país? ¿Por qué nosotros hemos tenido que entregar el terreno, la exploración a terceros y no hacerla nosotros para que efectivamente si hay un yacimiento, si hay la riqueza, la explotemos nosotros? Quisiera saber eso, no, porque es muy fácil cuando ya está el cerro arado y tenemos el producto, es fácil ahí pensar que podemos quitar o nacionalizar, en fin. Entonces, ver cuál es su visión que tiene respecto a que por qué Codelco, no sé si le parece, no sé si es una lógica, no sé, pero que a contar de este minuto ningún pedazo ni retazo de terreno se entrega a tercero y todo lo que sea mineral sea explotado por Codelco, que podría ser una alternativa. Y lo que está, y lo que viene será de Codelco, será del país, invertiremos, no sé. Son visiones que uno quiere plantearlas, a ver si de acuerdo a la visión que él tiene más investigativa, que nosotros poder ver efectivamente los resultados, si son positivos o no son positivos, que Codelco en sí explote todo lo que es mineral en general en nuestro país. Gracias, diputado Rojas. Tiene la palabra el diputado Latorre. Presidente, yo quisiera agradecer la presentación, no escuché toda la intervención, pero sí parte importante de ella, y solamente tengo una pregunta. Yo entiendo toda la reflexión que se hace sobre lo que era el precio de esta negociación de parte de Codelco. Pero me gustaría saber cuánto cree usted que vale Anglo American Sur, cuánto vale realmente, porque en esto uno puede darse todas las vueltas que quiera, pero al final yo tengo la impresión de que las cosas valen por lo que
alguien suficientemente informado esté dispuesto a pagar. Y todo lo más puede ser simplemente un cálculo, digamos, una evaluación controvertida, discutible. Entonces, como usted hace toda una presentación respecto de los términos en que Codelco estaba negociando, me gustaría saber qué piensa usted, cuánto vale eso realmente. Y, o sea, nosotros sabemos a ciencia cierta, vamos a ver si fue una transacción efectiva o no, pero tenemos una cifra en un contrato entre Anglo American y Mitsubishi, hay un valor. Si ese valor es efectivo y esa transacción fue efectiva, entonces Anglo American vale 22.000 millones de pesos. Perdón, de dólares. 22.000 millones de dólares. Ese sería el valor del 100%. Y en consecuencia, si eso es así, la negociación que estaba haciendo Codelco era realmente un gran negocio. Y usted lo pone en tela de juicio aparentemente, no sé, quiero en ese sentido tener la certeza de lo que la apreciación que me formé, en el sentido que usted dice se presentó como un muy buen negocio, pero mire, esto es la realidad. Yo tiendo a pensar, de buena fe, que si Mitsubishi estuvo dispuesto a firmar un contrato que lo defiende hoy día Anglo American públicamente, independientemente de que no se conozca todavía en Chile, salvo por la petición judicial de que tiene que hacerlo, tiene que mostrarlo como un contrato real. Ya veremos cómo es las cláusulas que tiene, pero si es un contrato real, al menos un elemento salió públicamente y era el valor por el cual se compraba ese 49%, ese 24.5% por parte de Mitsubishi, y el 24.5% se compraba en 5.000 y tantos, 5.500, 5.390 millones de dólares. Y bueno, entonces, si eso equivale al 24.5, uno matemáticamente puede establecer cuánto valía el 100%, teóricamente. Entonces, yo la pregunta derecha que le haría a usted es, ¿cuánto cree usted que vale efectivamente? ¿Y cuál es el punto en el que usted cree que Codelco está eventualmente haciendo un mal negocio? Y lo segundo, solamente hacerle presente que este documento, que ahora es público porque se ha puesto en conocimiento del tribunal, es un documento sobre el cual nosotros teníamos claramente conocimiento que existía. Lo que ocurre es que si Codelco no podía mostrar, no podía hacerlo presente, era porque estaba todavía en un proceso en el cual no correspondía hacerlo presente, por lo menos esa es la explicación que se nos dio. Pero del momento en que este documento ha sido presentado ante el tribunal es porque efectivamente es un documento que estaba presente en las conversaciones que habían existido en su momento. Y es un documento que, en mi opinión, se presenta al tribunal porque complica a Anglo American, no a Codelco. En términos de que Anglo American aceptó entrar en conversaciones, en negociaciones, y cuando advirtió que Codelco efectivamente lograba una fórmula financiera para poder entrar de lleno a la decisión de comprar, en ese momento Anglo American aparentemente reacciona y da otros pasos que son hoy día materia de controversia. Pero básicamente, presidente, lo que me gustaría, aprovechando la presencia aquí del señor Callaca, es que él pudiera entrar de lleno en lo que insinúa respecto que este valor sería bastante discutible, y eventualmente qué es lo que opina respecto de lo que corresponde en la mejor defensa del interés del país. Gracias, diputado Latorre. Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que esta tarde hemos asistido a una reunión que para esta comisión investigadora
no me cabe la menor duda que va a traer muchas consecuencias. Yo creo que la información entregada por el don Julián Alcayaga hoy día es pocas veces vista, porque normalmente no está en un solo servicio del Estado, está en algunas empresas y en algunas instituciones. Entonces, no es fácil si no se investiga largo, se estudia con detención las cifras, porque a lo que él ha señalado, partiendo del final, sobre esta negociación de Anglo América, todas las cifras han sido públicas, están en la prensa. Efectivamente, son como él las ha señalado, y él ha dado su opinión. ¿Cuáles son los reparos que tengo yo al respecto? De que precisamente en base al precio del cobre son las fluctuaciones de precio que han tenido la valorización de estas acciones en estas empresas. Las cifras están claras. El día que compró la diputada Las Condes de Nami, pagó menos de 100 millones de dólares. La transacción por este 49% del contrato que Nami le vendió a Codelco 175 millones de dólares. Y no son hace 20 años atrás, son hace pocos años. Porque hace pocos años costaba 60 centavos la libra de cobre. Entonces, esta fluctuación es tan violenta de pasar prácticamente de $1 a $4, porque le faltaron 3 centavos al promedio del año pasado, 2011, para hacer $4 el promedio del año, traen consigo estas fluctuaciones tan fuertes. Entonces, estando de acuerdo de que este negocio que está haciendo Codelco Chile es poner en su lugar un derecho que tiene por un contrato que pagó y que le daba la posibilidad de comprar este 49%, es algo que está en evolución, porque precisamente los tribunales van a tener que pronunciarse si estos contratos son válidos o no son válidos. En Chile, normalmente todas las opciones, y eso lo sabe muy bien don Julián Alcayaga, porque conoce muchos años de este tema, se han cumplido siempre. Siempre se han cumplido. Para bien o para mal, para ganar o para perder. Pero las opciones se han pagado por los grandes yacimientos. El tema ahora, en relación a las ventas futuras y a las pérdidas que ha tenido esta empresa, Codelco Chile, por estas transacciones de venta a futuro, es algo que yo no las he estudiado las cifras con detención como él las ha entregado hoy día, pero yo le agregaría un factor que es muy importante y que los que llevamos años aquí en esta comisión lo conocemos. Aquí vinieron ejecutivos de Codelco a hablar del Codelco del 1% el año 90. Y todos los yacimientos del mundo van teniendo una curva de agotamiento. Todos. Entonces es muy difícil poder comparar año tras año cuando no se han hecho a veces las inversiones necesarias para aumentar el tratamiento de mineral diario o mensual o anual para poder compensar los finos de cobre, de oro y de plata y de molibdeno, que en este caso lo señaló él. Entonces es muy difícil poder comparar las cifras y dar un juicio, de decir de que ahora es menor la cantidad. Es parte por las cifras reales, que son las que se han entregado de ventas, que son públicas, pero también hay consecuencias que arrastran esto. Y eso son las curvas de agotamiento de estos yacimientos. Precisamente, muy bien dijo él una cifra, que en un momento determinado en Codelco, el 42% del costo eran los subproductos. Y es verdad, absolutamente verdad. La ley de molibdeno, de oro y de plata que se recuperaban, permitían solventar al 42% del costo. Pero eso fluctúa, después cambia. Bajan las leyes, cambian los precios y eso va modificándose. Entonces, mi reparo es que la comparación lineal que se hace aquí, y eso lo sabemos los ingenieros, es muy difícil. No se puede hacer porque hay
factores de corrección. Eso sí lo sabemos. Hay factores de corrección que hay que aplicar para poder comparar de igual a igual. O si no, no se puede hacer. Pero lo que él ha señalado, yo creo que responsablemente, que han habido pérdidas en los mercados de futuro, yo creo que es cierto, porque yo conozco muy de cerca un solo tema de este mercado de futuro. Que la división El Salvador tenía pérdida. Era la más cara en costo para Codelco Chile, y con los precios internacionales que había del cobre, el oro y la plata, daba pérdida, día a día pérdida. Y un momento determinado, Minmetal, una empresa extranjera, ofreció comprar cobre y hacer un negocio con Codelco. Le ofreció 500 millones de dólares y un contrato de la compra a $1.20 por cobre. Y eso significó que hubo un momento en que el cobre ya estaba sobre los $2 y se estaba entregando cobre a $1.20. Eso es absolutamente cierto, y los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de proyectos, sabemos que eso ocurre. En conclusión, señor presidente, yo creo que este es un gran aporte. Va a haber que afirmarse los pantalones porque la copia de esta sesión va a ser pedida por mucha gente, y por Codelco y por otras personas que se van a sentir tocados. Porque aquí se dieron pocos nombres, pero sabemos quiénes son las personas que estaban a cargo de Codelco en esas transacciones y que son responsables de que, como muy bien decía el diputado Rojas, después del Davilazo se había prohibido hacer negociaciones a futuro, pero se hicieron, de todas maneras se hicieron. Entonces hay gente que se va a sentir tocada y que obviamente hay responsabilidad sobre el particular. Yo quisiera nada más que terminar diciéndole por su intermedio, señor presidente, agradeciéndole a don Julián Alcayaga por este aporte que ha hecho, porque es motivador. Son gigantescas las cifras que hemos visto hoy día, pero creo que van a meritar algunos oficios, que lo estamos solicitando, que él mismo ha recomendado que hay que investigar y consultar. Porque la información es cerrada. Si eso no es misterio para nadie, la información es cerrada y un particular o un profesional privado no tiene al alcance esa información, para hablar claro. Esta comisión puede pedirle y exigir esa información. Así que yo me sumo a la solicitud de los oficios que se han manifestado aquí y veremos después con la respuesta del lugar. Gracias. Gracias a usted, diputado Vilches. Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar y valorar altamente la exposición que nos ha hecho Julián Alcayaga, que además se acompaña de Eduardo Gutiérrez, conocido por nosotros y por mí en particular como una persona muy vinculada al tema del cobre y particularmente también de la defensa de Codelco. Yo creo, señor presidente, que estamos frente a una información que a mí no solo me produce alta satisfacción, sino conciencia de que aquí se ha establecido un tema que va mucho más lejos que la relación entre Codelco y Anglo American. Quiero recordar que esta comisión investigadora se crea para evaluar la gestión de Codelco no vinculado aún al tema de la relación Codelco-Anglo American. En el camino del trabajo de la comisión se devela este compromiso por el lado de que Anglo American se dispone a no cumplirlo. Pero si lo hubiera cumplido, este no sería tema de la comisión, seguramente. Y no hubiéramos privado de conocer, lo más probable, datos que dado la eficacia de la operación comercial, no nos hubieran desafiado a mirarlo con más detalle. Yo la primera cosa que quiero plantear, con toda la consideración por las intervenciones de los colegas, es que aquí se ha entregado una información que es absolutamente posible de objetivizar. Entonces son datos de resultados económicos, proporciones estadísticas,
Comparaciones, yo asumo que puede haber un tema de las comparaciones entre un dato actual respecto al año base o al año cero. Pero eso en la economía tiene solución. Al final de cuentas, cuando uno se vincula a la actividad productiva y comercial, tiene que saber comparar, de lo contrario nunca se sabría cuándo va a ganar y cuándo va a perder. Y por ejemplo, un empresario público o privado sabe perfectamente cuánto gana y cuánto pierde y cuál es su margen de utilidad, a propósito que sabe calcular cuáles son los costos, incluyendo las actualizaciones. Entonces, presidente, yo sugiero, no sé cuál es nuestra competencia, yo asumo que sí, que aquí además de los oficios hay diligencias que francamente yo creo que no le corresponde realizarla a Julián Alcayaga y su organización, porque podría no tenerla y nosotros vamos a quedar, digamos, con un incumplimiento, con un vacío de información para tomar decisiones, estando por medio del patrimonio del país, la soberanía del país, por el solo hecho de no tener esos datos cuando esos datos se pueden encargar. Y yo creo que esa, no sé a quién se oficia ahí, digamos, pero ese es un tema bien de fondo. Podemos llegar a tener acceso a una información para que nos lleve a tener una toma de posición como comisión investigadora para informarle luego a la sala de primer nivel, digamos, o sea, y eso no puede estar privado porque nos falta quien trabaje como especialista, como técnico, porque aquí bien decía el diputado Vilsi, no se pueden comparar si no se incorpora, por ejemplo, el desgaste o el agotamiento del yacimiento y por consiguiente la necesidad de incorporar nueva tecnología. Pero sí se pueden hacer esos cálculos y se hace la comparación. Yo también pienso que aquí, con esta información, estamos obligados a ponerla a disposición de los ejecutivos Codelco y que venga una segunda exposición blanco sobre negro sobre esos números. Los números son números. El 5 siempre, o casi siempre, es mayor que el 4. Y entonces no hay dónde perderse en ese lado. Esa es la otra propuesta que yo hago. Pero qué cosas me asoman como un tema que se devela como obligado para esta comisión y creo yo que deberán estar en nuestras conclusiones a propósito de la gestión de... lo primero es, se preguntaba, y alguna afirmación que uno puede considerar, ¿es fácil asumir propiedad sobre yacimientos, territorio nacional, una vez que están produciendo, dado, digamos, el boom que tienen desde el punto de vista de sus costos, su productividad y los impactos del mercado? Yo me pregunto, ¿cuál es el diferencial y el rendimiento por consiguiente si nosotros le incorporáramos no solo la inversión de exploración, le incorporáramos la tecnología actualizada, le incorporáramos todo lo que puede suponer de costos propios de una nueva incursión del punto de vista minero y sacáramos los rendimientos con los datos que tiene la empresa privada y comparado con los datos que tiene la empresa del Estado? Yo garantizo que Chile, a propósito del decreto de ley 600, le ha regalado 2 y 3 veces Codelco a grupos económicos, particularmente transnacionales, por una opción de un modelo económico. O sea, por una cosa que no tiene que ver con el rédito real y lo que era objetivizar un debate de qué es bueno o malo para el país desde el punto de vista económico. Claro, se acusa es que no había esa tecnología. Claro, no la había, se podía adquirir. Es que hay un desgaste en nuestros yacimientos evidente, los otros son nuevos. Entonces, si nosotros hubiéramos visto cómo plantearse el tema de mantener, de acuerdo a lo que dice la Constitución, la potestad del Estado chileno respecto a la gran minería del cobre, hubiéramos tenido un país con un niveles de ingresos y no por eso con desventaja de competencia. Creo que hay que preguntar por qué, y yo entiendo que son de más administraciones que la actual, por qué se implementó, habiéndose planteado una prohibición, los mercados futuros. ¿Por qué se reabrió?
Y yo creo que los mercados futuros están entregando pérdida por una cuestión muy simple, porque se transó a valores menores que lo que el mercado hoy día está indicando. Es decir, se hizo un cálculo de proyección de un valor bajo 4 y ha llegado a estar a 4. Entonces ahí hay, la otra pregunta es, ¿quién obligaba a transar y a comprometer producción a esos valores? ¿Que había un déficit fiscal, había algo que lo hacía aconsejable, o era un ejercicio especulativo que de suyo ponía en riesgo? Claro, acertar ante la pregunta que se hace de estar vendiendo a un precio y que en la actualidad el precio fuera debajo de ese precio futuro, era ganancia. Pero esa probabilidad era la menos respecto a la otra probabilidad, sobre todo cuando la referencia eran precios tan bajos. Pero aquí se han planteado dos cosas más que me interesa que nosotros la incorporemos, están vinculados al tema de la minería y por tanto al tema de la responsabilidad de la incursión, porque aquí como vamos a hablar de Codelco, estamos hablando de la comparación de Codelco con en igualdad de condiciones la minería privada, etcétera, que es el tema del recurso hídrico y el recurso energético. Yo sí tengo una inquietud de la afirmación que hacía Julián Alcayaga. Yo entiendo que a lo menos en la región de Atacama el recurso hídrico está más agotado por la agroindustria que por la empresa minera, en proporción de uso de recursos hídricos. Ese es un dato, los números son bastante contundentes, si es que son los que son, y por tanto es bueno despejar eso, porque si yo soy de los que sostienen que si efectivamente el porcentaje mayor lo gasta la agroindustria, resolver el problema hídrico de la región de Atacama pasa porque hagamos un giro en lo que es la incursión económica agroindustrial y aseguremos ese recurso en primer lugar para el agua potable, las personas, los seres vivientes, y luego también para la actividad minera. O sea, uno puede tener uva exportación en más zonas del país y no puede tener, digamos, minería en más zonas del país. O sea, que las que ya hay, por ejemplo, no es tan convertible. Pero esos son temas que también surgen de esta exposición, que yo la hallo muy contundente, sobre la base de que nos entrega la posibilidad de comprobar, de corroborar los datos con la máxima objetividad. Y por ello insisto en que debe dar motivo, ojalá un diálogo donde esté la dirección de Codelco, simultáneamente con la invitación nuevamente a el organismo que encabeza Julián Alcayaga, para ganar tiempo, para precisar, para aquí no se trata de esto, se sabe igual, entonces nadie le va a vender un cuento ni va a sorprender a otro, sobre todo cuando se trata de números exactos. Lo último, yo entiendo que el precio del 49% no está tan vinculado al mercado, porque un poco la pregunta que decía el diputado Latorre, eso es el mercado, digamos, se define si uno quiere comprar a ese precio y el otro quiere vender, sino que estaba decidido por un indicador que era la representación de las utilidades durante una cantidad de años antes. O sea, estaba como predeterminado, entonces ahí ya es posible investigar ese precio a propósito de la forma en que estaba calculado. Porque si fuera precio de mercado, evidentemente que ahí manda la ley del mercado y el precio es a lo que están dispuestos a vender y a lo que uno está dispuesto a pagar. O sea, Diputado Latorre. Yo creo que es bastante apropiado el alcance que hace el diputado Carmona. Yo entiendo, tal como dice el diputado Carmona, que había dos procedimientos de cálculo para que Codelco pudiera elegir cuál de esas dos. El más alto entre dos fórmulas de cálculo. Y efectivamente, tal como dice el diputado Latorre Carmona, y también lo decía don Julián Alcayaga, había un procedimiento que establecía el promedio de utilidades de un determinado número de años multiplicado por 8, ¿ya? Eso da una cifra, y esa cifra tenía que ser corregida con aquello que estuviera en el fondo de utilidades, o había una fórmula de complementación adicional, que no la tengo, pero usted la precisó, señora Alcayaga, cuando hizo su exposición. Entonces la pregunta mía iba a lo siguiente, que ese procedimiento establecía un determinado valor,
Y lo que ocurrió en el transcurso de toda esta controversia es que aparece Mitsubishi comprando 24.5 una cantidad determinada, que es claramente muy superior a esta otra que surgía del cálculo al cual tenía acceso en su opción Codelco. Entonces, cuando yo le hago la pregunta al señor Callaga es que su reflexión, que era sin un juicio, sino que era una reflexión, un análisis, si él podía apostar a una opinión respecto del valor, en el sentido de poder decir, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros también a reafirmar o no la convicción de que la defensa del interés nacional que hemos manifestado unánimemente en esta comisión pasa por acompañar la demanda de Codelco en la medida que se mantenga estrictamente en lo que es ya su propuesta de este 49%, los términos X, en fin, y que en la medida en que eso se mantenga así, bueno, se garantiza un cierto respaldo transversal, pero en la medida en que empiezan ya a discutirse fórmulas, compensaciones y otro tipo de situaciones, entonces ahí corremos el riesgo entre nosotros de discutir posturas ya que son con matices distintos. Entonces eso es lo que hemos, de hecho, expresado públicamente. Okay. Pero yo acepto que el diputado Carmona tiene razón, que es bueno. Lo segundo, perdón, si me permite, presidente, rápidamente, porque pensando en la intervención del señor Callaga después a las reacciones nuestras, yo entiendo que cuando uno compra a futuro, lo que habría que evaluar es la decisión en ese momento. Porque después de la batalla, obviamente son todos generales. Porque lo que uno estima, y así entiendo la exposición que ha hecho el señor Callaga, es lo que se habría obtenido si no se hubiera hecho la compra futura o la venta futura. No si eso generó pérdidas, porque las pérdidas son contables, las pérdidas o las utilidades son contables. Si yo hoy día tengo un valor de la libra de cobre y me ofrecen a futuro comprarme a tanto y es mejor que el precio que tengo hoy día, entonces eso es lo que hay que medir en el momento de la decisión. Ahora, si ocurre que a 2 años plazo, 1 año plazo, se disparó el valor, lo que yo puedo entender es que la empresa tuvo un ingreso menor que el que podría haber tenido, pero darle el carácter de pérdida a una operación que contablemente nunca existió, a mí me parece que es un tema de discusión de otro orden. Gracias, diputado Latorre. Diputado Carmona, para terminar su Sí, muchas gracias. intervención. Me parece que fue bastante contribuyente el alcance que hacía el diputado Latorre, porque ayuda a ir despejando bien esto. En lo que se refiere al tema de este último de mercado futuro, yo, para precisar, aquí se planteó de que se había acordado por ley no usar más el mercado futuro. Por ley no. Sí. Porque eso es bueno precisar. Lo vamos a ver. Adelante. Porque lo que habría que precisar en qué referencia, por qué se volvió a usar. ¿Cuál es la razón? Ahora, a lo menos teníamos en el cuerpo una experiencia, que es el llamado Davilazo. Y entonces había que tener más prevención para usar ese mercado futuro. Y como bien se dice, lo que más uno podría plantear cuando usa el mercado futuro es lo que deja de ganar más que perder, digamos, porque obviamente está usando, pero lo que dejó de ingresarle al Estado chileno. Y entonces aquí yo desconozco y también tengo interés de saber cómo se incorpora o se incursiona en el mercado futuro, qué datos quienes están metidos en ese trabajo, porque, por ejemplo, yo asumiría que tiene que haber una proyección de cuáles serán los niveles de demanda que va a tener el cobre, y yo veo un polo de desarrollo en el Asia, me imagino que habrá una, y me tendría que preguntar por qué yo asumo que el precio, si va a haber sobreproducción o no, digo. Aquí se entregó por la información que entregaba Julián Alcayaga, que el precio, incluso el alza del precio, viene porque Chile no ha podido tener sobreproducción, que era factor de bajar los precios. Y esto tendría que ver encadenadamente con el tema hídrico y energético. Entonces, yo creo que eso es bueno. Yo termino con la siguiente afirmación y convicción.
yo creo que se nos ha entregado una información que hay que validar desde el punto de vista de una actualización de estos datos que son muy duros, y cuando digo validar hay que compararlos con otros, comparar con lo que entregue la propia empresa Codelco, porque la comisión necesita no solo datos actualizados, sino autorizados, para que sea, y en eso ninguno de nosotros se va a perder, que es mejor, y entendiendo cuál es la motivación y el propósito de la comisión investigadora. Eso es todo, presidente. Gracias. Gracias, diputado Carmona. Tiene la palabra el diputado Lemus. Presidente, si me permite una introducción mientras el diputado Lemus arregla su micrófono. Yo quisiera hacerme parte de lo que ha planteado el señor Arcayaga para el oficio que, mientras usted no estaba aquí por razones especiales, había pedido oficio. Entonces quiero que nos hagamos parte de lo que él ha planteado y lo transformemos en oficios fiscalizadores, todo esto que tenemos acá. Gracias, diputado Rojas. Diputado Lemus, tiene la palabra. Voy a tratar de ser bien breve, presidente. Mire, la verdad que la información y todo este trabajo que ha hecho Julián Arcayaga, al cual lo conozco hace muchos años, yo sé que ha trabajado mucho en esto, y la mayoría de los miembros de esta comisión lo conocen. Mire, cambia absolutamente, digamos, el trabajo, digamos, de esta comisión. La verdad que esta comisión accidentalmente se encontró con el tema Anglo-Codelco, digamos, y hemos ocupado una gran parte, un porcentaje importante de ese tiempo en eso. Pero básicamente esto parte por el tema que estaba ocurriendo en las distintas divisiones de Codelco. El problema que se tiene con los trabajadores, el tema de la tercerización, el tema del desprendimiento de algunos activos, digamos, que Codelco vendió, como la empresa eléctrica, por ejemplo, iba en esa dirección. La verdad que, digamos, esta visión que traen ustedes, digamos, es algo absolutamente distinto, que evidentemente hace que esta comisión deba realizar una serie de solicitudes y tenemos que estudiar en rigor, digamos, la información que ustedes nos están entregando. Y creo, presidente, que acá se han hecho, digamos, aseveraciones que son bastante fuertes, digamos, por no decir complicadísimas, y que evidentemente, digamos, que Codelco va a tener que responder. Yo entiendo que el tema del mercado futuro, que era una práctica que en algún momento se dio, que después trató de no darse, y que al final todo esto ha recaído en un tema de administración, más bien, digamos, que tiene que ver de decisiones más que una ley, digamos. Y ya alguien tomó esta determinación nuevamente, basado tal vez, digamos, en las situaciones que están ocurriendo en el mercado. Yo entiendo que cuando ingresamos, incluso, digamos, en esta nueva era de gobierno, al principio, digamos, algunos directivos de Codelco cuestionaron mucho, digamos, estas prácticas del negocio futuro. Sin embargo, yo ahí sí que me gustaría que pudiera, no entendí bien, pero me gustaría que pudiera precisar, Julián, digamos, si esas prácticas continuaron en el día de hoy, digamos, y si son parte de esta administración, ¿no? O estamos heredando, digamos, una situación que viene anteriormente, que ya había sido cuestionada, ¿no? Y que evidentemente, digamos, si es así, fue una práctica, digamos, de nuevo, digamos, en el mismo sentido, como que se revierte, digamos, esto. Y por último, bueno, opinar nada más sobre el tema, digamos, de lo que opera atrás de esto, digamos, en materia ya que se refirieron al tema del agua y al tema de la energía, que es un tema inmensamente complejo, digamos, en el norte. Bueno, yo creo que manejar algunos datos. En Chuapa, aproximadamente el 20% del agua está ocupada por las mineras. Bueno, hay un poco más de agua también, digamos, en Chuapa. Pero yo entiendo que ese porcentaje aumenta bastante más, digamos, en las zonas norte, donde evidentemente hay menos agua también. Y yo creo que el problema más serio es que nos vamos a quedar sin agua, porque se están explotando, digamos, recursos que están, digamos, ahí apertrechados por muchos años, sobre todo la explotación de agua subterránea, que es un tema de reserva o de reservorios de agua dulce, digamos, que son complicados. Bueno,
nada más, presidente, yo creo que lo que nos ha entregado, digamos, don Julián, es un estímulo, un incentivo, digamos, a esta comisión a trabajar más fuertemente. Yo no me atrevería a decir nada más que eso. Hay que estudiar bastante meticulosamente, digamos, esta información que él nos ha entregado y poder cotejar acá el tema del precio, ¿no es cierto?, de la empresa. Ahí hay una fórmula, ¿no es cierto?, y esa fórmula ha sido interpretada de una manera. Ellos hacen su propia interpretación, digamos, de eso. Son cosas que evidentemente son cotejables, y casi toda la información es de alguna manera cotejable. Por lo tanto, creo que es un desafío de esta comisión poder llegar, digamos, a investigar, digamos, esta nueva arista, que es bastante fuerte, que se abre a través del trabajo que ha hecho esta corporación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lemus. Antes de entregarle la palabra a nuestro invitado, yo quisiera agradecer la exposición de esta ONG a través de su director, don Julián Alcayaga. Creo que ha aportado datos muy interesantes para los objetivos y propósitos de esta comisión investigadora. Vamos a tomar los acuerdos correspondientes para pedir los oficios a Cochilco respecto de dudas que compartimos la mayoría, por no decir todos los miembros de esta comisión investigadora. Primero, quién o quiénes autorizaron a Codelco el año 2003 para operar en estos mercados. Estamos hablando de los mercados a futuro, que estaban prohibidos desde 1994 a propósito del Davilazo. Las fechas de cada transacción con el resultado económico para Codelco. En fin, hay una serie de inquietudes planteadas por ustedes y que a través de oficios emanados de esta comisión investigadora los vamos a enviar. ¿Acordado? Lo segundo, yo estuve presente cuando en la Comisión de Minería fue invitado el director de Codelco, Andrés Tagle, a propósito de esta denuncia de los mercados futuros. Y ahí, obviamente, que hay un tema que a mí me hizo razonable, digamos, desde el punto de vista operacional, la existencia de esta mesa de mercados por parte de la industria minera, donde cada una de las empresas pone, digamos, en valor la libra de cobre. Eso indudablemente está cargado de una situación azarosa, porque aquí yo creo que no hay ningún analista de mercado, ni ningún estudioso, digamos, del tema minero que pueda predecir con seguridad y a cabalidad que de aquí a unos 5 años el precio del cobre va a mantener ciertos márgenes. Yo creo que eso está cruzado por un alto nivel de incertidumbre. O sea, estamos hablando de una operación que es absolutamente especulativa. A mí lo que sí me llama poderosamente la atención, y fue el punto sobre el cual yo centré un poco mi diferencia en este tipo de operaciones, es hasta qué punto es válido que una empresa del Estado apueste con este nivel de incertidumbre y riesgo estos famosos bonos o valores a futuro. O sea, yo más que el cuestionamiento financiero, yo creo que acá hay un cuestionamiento que tiene que ver con lo ético, tiene que ver cómo de alguna manera se pone en riesgo el interés de una empresa del Estado, que a su vez es una empresa estratégica en el caso de Chile, y a mí no me cabe ninguna duda que dentro de las conclusiones de esta comisión investigadora, indudablemente que el tema de las ventas a futuro o el mercado de valores tiene que estar incorporado a la conclusión. Lo segundo, efectivamente yo entiendo de que la industria minera, y es así, digamos, está fuertemente afectada por lo que son la existencia de los recursos hídricos. La empresa minera, por definición, es una empresa intensiva en el uso de recursos de agua. Yo no estoy tan seguro que esto hoy día esté condicionando una mayor o menor producción del cobre. Yo creo que aquí también, al igual que los exportadores, los países exportadores de petróleo, tienden artificialmente a disminuir la oferta para aumentar el precio del producto. ¿Por qué no hacerlo, digamos, también con el cobre? Pero sí, obviamente, en la segunda región y particularmente en la provincia de Loa hay
un severo problema de recursos hídricos, no solamente superficiales, sino que estamos hablando de recursos hídricos subsuperficiales. Y tanto es así que tomamos conocimiento de que hace mucho tiempo atrás la empresa de servicios sanitarios Antofagasta tiene un contrato que se va a formalizar en el corto plazo para entregar a la minera Collahuasi 500 litros por segundo de agua potable. Entonces aquí obviamente que estamos frente a un problema de marca mayor. Yo quiero dejar con la palabra a don Julián para que responda a las inquietudes que fueron planteadas por los diputados. Muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar respondiendo al diputado señor Rojas, pero dejando para el último el asunto de la nacionalización, que es más complicado, ¿no? Pero respecto a las pérdidas en los mercados de futuro y el asunto de Taltal, que ocurrió el mismo 2008. Entonces, justamente yo denuncié a la Contraloría General de la República las pérdidas de 80 millones de dólares de ENAMI en los mercados de futuro. Y bueno, al final, cuento corto, la Contraloría no hizo nada, se lavó las manos, dice las mismas explicaciones que me están dando usted, en esos mercados se pierde y se gana. Entonces digo, bueno, si se pierde y se gana, ¿cómo es posible entonces de que ENAMI haya ganado con tal, qué sé yo, 400.000 dólares o algo así, y haya perdido completamente 80 millones de dólares con el resto de la producción? No se condice. De que con unos gane y con otros pierda. Aquí, cuando se pierde en estos mercados, y eso es lo que yo quiero recalcar y que ustedes lo tengan presente, se pierde no porque se juega en un mercado para proteger la producción o los precios, se juega para perder dinero en favor de alguien, así como lo hizo Juan Pablo Dávila, perder dinero en favor de alguien. Y Mantos Blancos perdió dinero el año 94-95 en favor de empresas filiales de la misma Anglo American. Entonces, no se está perdiendo porque se estimó mal el precio. Ahora, perder esta cantidad de dinero, es cierto, uno puede perder y ganar, pero ¿y dónde están las ganancias? Nunca hay un peso de ganancia, hay solo pérdidas, todos los años. Yo les mostré ahí las pérdidas, son todos los años que se contabilizan. No es que se esté evaluando que es posible que hayan pérdidas, ya están contabilizadas en el balance. Ya están pasadas las páginas de las memorias, yo se las puse ahí. Ahí están. Están en esas memorias, está cada año las pérdidas que se han contabilizado. Ahora, los 2.400 millones que quedan son las que pueden pasar. La otra pregunta. Estas pérdidas no se han hecho, habría dicho Codelco, en los últimos tiempos. El 2009, el 2010, no han habido pérdidas en los mercados de futuro. No es así la respuesta. Pérdidas han habido, están contabilizadas. Lo que pasa, según la respuesta de Cochilco al honorable diputado Montes, todas las operaciones se realizaron hasta el 2007. Del 2007 hacia adelante no se han hecho más operaciones. Las pérdidas que se contabilizan posteriormente son fruto de las operaciones que se realizaron antes. Ese es el problema. Ahora, ustedes me pueden decir, se pierde, se gana, que no se puede prever. Hubieran hablado conmigo, yo les hubiera previsto que no se iba a perder plata. Porque cuando bajó el cobre el año 2008 a $1.30, ¿ah? En 3 meses. Yo escribí, hay en varios diarios electrónicos que en 2 o 3 meses más el cobre iba a sobrepasar los $2 y los $3. Entonces, no es una cosa infinita no saber lo que va a pasar con el cobre cuando uno conoce la producción y el consumo. Que juega la especulación en esto, evidentemente que la especulación juega, y la crisis financiera jugó en hacer caer el precio del cobre. Pero el precio del cobre y todos los precios siempre van a estar girando alrededor del costo.
menos del costo no se puede vender. Entonces, esas cuentas uno las puede sacar de lo que se puede ganar. En cuanto a lo que dice el diputado señor Latorre, de cuánto estimo yo que puede valer la disputada, es que eso no tiene ninguna importancia, porque si Codelco tiene derecho a comprar 49% de la disputada, no está establecido en la ley. No hay ninguna ley en el mundo que obligue a Anglo American a venderle 49% de sus acciones a Codelco. ¿Por qué le tiene que vender 49%? Porque hay un contrato. Y ese contrato establece que debe vender 49%, pero también establece el precio. Y no se puede, y Codelco, si Codelco pagara más que lo que establece el contrato, yo creo que estaríamos incurriendo en delito, si Codelco paga más de lo que establece el contrato. Y por eso que nosotros hemos estado pensando también recurrir a la justicia, al Ministerio Público, si se llega a producir que Codelco pague más. Porque si paga 3.842 millones, de acuerdo, más los 1.461 que va a pagar temporalmente, pero que después puede recibir y va a tener que conseguir la plata, sí. Pero plata, Codelco tiene, Chile tiene miles de millones de dólares invertidos afuera. ¿Por qué tenía que ir a pedir además 6.750 millones a Mitsui, si plata es lo que le sobra a Codelco? Respecto al asunto que el agotamiento de los recursos, que bajan las leyes, pero ese no es el problema, señor Vilche, porque ve los costos de Codelco el 2006, mire, eran más altos el 2007, el 2008, son más bajos incluso el 2010 que el 2008. Es decir, el problema no está en que el agotamiento ha producido costos mucho más altos en Codelco. Tampoco que los subproductos, que era el 42%, el 42,9% de los costos del año 2006, que bajen a 18%, no se explica por agotamiento de los minerales, porque la producción de oro aumentó en 40%, la de plata aumentó en 100%, y el precio del oro aumentó en 100%, el ácido sulfúrico en 400%, por lo tanto, las ventas de sus productos deberían ser por lo menos de 4.500 millones de dólares. No están faltando nada menos que 3.000 millones de dólares solamente en sus productos. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerle a Codelco. ¿Dónde están? ¿A quién le vendieron? Si lo que más temo yo es que quienes hayan comprado a menor precio el oro, la plata, el ácido sulfúrico de Codelco, sean empresas ligadas a Anglo American o a Vespe Billiton, que son, porque hoy día, ¿quiénes son los directivos de Codelco? Son todos ex ejecutivos de las grandes mineras extranjeras. Ellos son los que están mandando en Codelco. Entonces ellos le están vendiendo a quién a menor precio el cobre, el oro, la plata. Ese es el problema. Y eso no ocurrió en el 2010, sino que está ocurriendo en el año 2011. Y si a esto no se le pone atajo, va a ocurrir el 2012. Entonces, por eso la importancia de que esta comisión investigadora saque las conclusiones, los oficios, pida las investigaciones necesarias, y sobre todo, quiero decirles que lo que le ha faltado es un oficio, no sé, una recomendación al señor presidente de la República, en el sentido de que ponga en práctica lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que las pérdidas en los mercados de futuro sean declarados gastos no necesarios para producir la renta, porque nosotros no solo perdemos con Codelco y con Enami, no sé si Enami el 2009, el 2010 ha perdido plata en los mercados de futuro, no lo he seguido investigando. Como es más chico, no me alcanza el tiempo. Sigamos a Codelco, que es más grande. Pero también las empresas mineras extranjeras pierden en esos mercados. Y todas las empresas extranjeras
aunque no sean mineras, pierden en ese tipo de mercado porque le traspasan utilidades que no son utilidades, porque son, entiéndame, son relaciones comerciales. Por ejemplo, un camión de esos grandes, de la gran minería, precio de transferencia, que vale 30, 40 millones de dólares. La empresa minera chilena, entre paréntesis, lo compra en 50 millones de dólares. ¿A quién se lo compra? ¿A Komatsu? ¿A Caterpillar? No. A una filial, supongamos Anglo American Sur, a una filial de Anglo American que está domiciliada en las Islas Vírgenes, o en las Bermudas, o en las Bahamas, porque le está traspasando 10 millones de dólares de sobreprecio en el camión, que no es utilidad, porque si fuera utilidad paga impuestos, es una sobrefacturación. Es decir, por lo que las empresas mineras extranjeras compran, hay sobrefacturación en lo que compran, porque esa sobrefacturación va en favor de empresas filiales que están domiciliadas en paraísos tributarios. Y con lo que venden, y eso es lo que está pasando con Codelco, imagínense, lo que estos señores que han dirigido las empresas mineras han vendido a menor precio en su facturación hacia afuera de sus empresas, pero ahora lo están haciendo en Codelco. Le están vendiendo el cobre, la plata y todo a menor precio a otras empresas. ¿A cuáles empresas? Pues eso es lo que hay que saber. Yo no tengo la posibilidad de enviarle un oficio a Codelco para preguntarle, no me van a responder evidentemente, pero la Cámara de Diputados y sobre todo esta comisión investigadora sí puede tener respuesta. ¿A quién le están vendiendo más barato? ¿Quiénes son los que se benefician con eso? Es que no son nada 20 millones de dólares. Si fueran 20, 30 millones de dólares, no, son miles de millones de dólares. Imagínense que con toda la plata que ha perdido Codelco, con las pérdidas de los mercados de futuro, las pérdidas del año 2010, no es que sean pérdidas porque Codelco tiene utilidades, sino que las menor ingresos por ventas, ya estamos sumando 15.000 millones de dólares para financiar 2 veces la educación gratuita en Chile. Entonces, no es cualquier cosa, y por eso que yo creo que la investigación y los oficios que tienen que enviar, y sobre todo no se olviden, señor presidente de la República, decirle que, por favor, la reforma tributaria que viene tenga esto, que suprima las pérdidas en los mercados de futuro, y ahí va a ganar Codelco, va a ganar y van a ganar todo Chile, porque las empresas extranjeras ya no van a poder hacer ese tipo de traspaso a empresas filiales. En cuanto a la nacionalización, y no podemos nacionalizar ahora lo que ya han invertido las empresas extranjeras, el año 75 el ministro de Hacienda, don Fernando Leni, presentó un proyecto de privatización de las empresas nacionalizadas de ese tiempo, que eran 5. Y en las actas de la Junta, que si a alguien le interesa yo se las puedo enviar, tengo las actas de la Junta que eran secretas en ese tiempo, pero ahora ya no son secretas, se discutió este tema, y hay alguien que hay que sacarle el sombrero ahí, el almirante Merino, porque él se opuso, la gorra, se opuso terminantemente a la privatización. Y en unas cosas que dijo, prácticamente le faltaba poco para gritar viva Salvador Allende, porque decía, la nacionalización se vivió como un gran triunfo, que el cobre es el sueldo de Chile, y ahora ustedes quieren con un simple proyecto de ley echar para atrás todo lo que se había hecho. No, lo harán otros, dice el almirante Merino, pero nosotros no lo hacemos. Y por eso que la Junta Militar posteriormente legisló tanto en la Constitución, modificó la Constitución para consolidar la nacionalización del cobre, y una de las leyes que modificó para consolidar la nacionalización fue el 10% de las ventas de Codelco para financiar el armamento de las Fuerzas Armadas. Y miren lo que estamos haciendo hoy día, derogando esa ley
Por un lado, estamos perdiendo miles de millones de dólares, generando en Codelco pérdidas enormes para crearle problemas financieros, y por otro lado, estamos abriendo la brecha de derogar esa ley cuando no tiene ninguna necesidad de derogar la ley. Se puede modificar la ley para hacer todo lo que la ley en este momento está diciendo, pero no derogar el 10% de las ventas de Codelco, porque eso protege a Codelco de su privatización. Y eso es lo que puede pasar con lo que está pasando. Pero volviendo a la nacionalización. El año 80 entonces queda en la Constitución la disposición tercera transitoria que deja vigente la nacionalización del cobre de Salvador Allende. Y el 82, José Piñera hace la ley minera, creando la concesión plena, y dice, ¿en qué consiste la concesión plena? Prácticamente en el hecho que en el inciso tercero del artículo 12, creo que, pone que en caso de expropiación por el Estado de un concesionario minero se tiene que indemnizar en base al valor presente de los flujos futuros de caja de toda la concesión. Es decir, por la escondida tendríamos que estar pagando una expropiación de 300.000 millones de dólares aproximadamente. Por eso es imposible de expropiar. Entonces, por esa razón, las empresas mineras y el New York Times, y eso lo sacó en su tiempo Radomiro Tomic, el New York Times decía, esa ley es muy bella para ser realidad, porque no nos protege. ¿No nos protege de qué? De la Constitución de Pinochet, del artículo tercero transitorio que dejó vigente la nacionalización, que dice que la nacionalización es de toda la actividad minera y la gran minería. Por lo tanto, las empresas mineras no querían venir a invertir en Chile porque tenían miedo que cuando llegara la oposición al gobierno, que había amenazado, y el Partido Demócrata Cristiano en ese tiempo amenazó, el 83, cuando lleguemos al poder vamos a derogar la ley minera. Por lo tanto, podíamos nacionalizar cualquier inversión. Sin embargo, La Escondida es la única empresa que invirtió en Chile en ese tiempo, pero creó un lobby tremendo para que justamente después no se nacionalizara. Pero quiero darle una cifra. Entre 1974, gobierno militar, hasta 1989, el crecimiento mundial de la producción de cobre fue de 1,5 millones de toneladas, de los cuales 650.000 los puso Codelco. Codelco aumentó al doble la producción entre el 74 y el 89. Es decir, Codelco puso casi el 50% del crecimiento mundial de la producción, cuando Chile el año 74 tenía solo el 8% de la producción mundial y el 89 solo el 17%. Sin embargo, pusimos el 50% del crecimiento mundial de la producción. ¿Había alguna necesidad de dejar entrar la inversión extranjera en Chile? Si el puro Estado chileno, con las dificultades financieras que tenía en los años 80, pudo financiar ese crecimiento mundial de la producción, no había ninguna necesidad. ¿Por qué entraron aquí? Por corrupción. No puede ser otra razón que entraron en Chile de esa manera. Porque nosotros los chilenos no necesitamos de nada, ni un peso de inversión extranjera en la minería. No necesitábamos ni ingenieros, ni trabajadores, ni técnicos, ni nada. Nosotros, gracias a la nacionalización justamente del año 71, logramos crear en este país todos los profesionales necesarios para el desarrollo, y teníamos tecnología para explotar todas las minas. No necesitábamos tecnología. Si la tecnología necesitábamos extranjera, la podíamos comprar. Entonces éramos autosuficientes. Ingresaron sabiendo que aquí se podía nacionalizar. Entonces no pueden ahora las empresas mineras extranjeras decir no están cambiando las reglas del juego, porque la Constitución del 80 está vigente desde el 80. Es decir, está vigente mientras todas esas inversiones se realizaron en Chile. Y por lo tanto, si los nacionalizamos, tienen que quedarse calladitos, porque lo que nos conviene a nosotros
como país es que el Estado explote los yacimientos mineros. Pues termino dándole, recién le dije que al 2003, según el informe del director de Impuestos Internos en el Senado, y creo que también lo hizo en una comisión que se hizo en la Cámara de Diputados en esa época, presentó que las empresas mineras de 10 mayores, una sola había pagado impuestos, que era Minera Escondida, y algo que había pagado Mantos Blancos. El resto no pagó nada. Pero tenían 2.700 millones de dólares de pérdidas tributarias acumuladas. 1.145 millones era el impuesto total que habían pagado entre impuesto de primera categoría y adicional la Escondida. 2.700 de crédito tenían el resto de las empresas mineras del Estado. Es decir, entre lo que pagó Escondida y lo que el crédito que tenían del Estado, prácticamente el Estado no recibió un solo peso hasta el año 2003 de todas las empresas mineras. ¿Cuánto produjeron las empresas mineras en ese tiempo? 21 millones de toneladas declaradas entre el 95 y el 2003, más 4 millones anteriormente, más 4 millones de las otras empresas que no eran las 10 primeras, por lo menos 30 millones de toneladas de cobre solamente, sin tomar en cuenta el molibdeno, que no lo declaran, el oro, la plata, y multiplicado por el actual precio del cobre, de 4 dólares la libra, o el del año pasado, o pongámosle a 3 dólares nomás, son 240.000 millones de dólares que sellaron las empresas mineras extranjeras sin haber dejado un peso en Chile. Entonces, no hay dónde perderse la comparación entre lo que el Estado en la industria minera ha aportado al país desde el año 71 a la fecha. Codelco le ha aportado al país, no Codelco, primero las 5 empresas, después Codelco, cerca de 80.000 millones de dólares al fisco. Eso es más que el impuesto de primera categoría que han pagado todas las empresas privadas de cualquier tipo que hayan existido en Chile entre el 71 y ahora. Esa es la comparación. Una sola empresa ha pagado más impuestos que el conjunto de las empresas privadas que han existido en Chile, incluyendo las mineras FP, ISAP, etc. Termino, señor presidente, agradeciendo una vez más que nos hayan invitado, y espero que esta comisión pueda sacar las conclusiones que se imponen en beneficio no de nuestra organización, sino que en beneficio de todo el pueblo de Chile, que no tiene por qué pasar necesidades si somos un país tan inmensamente rico. Muchas gracias. Gracias a usted, don Julián. Agradecemos su presentación, así como también la presencia del tesorero, señor Eduardo Gutiérrez, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.